Hemos estado estudiando una serie de lecciones acerca del libro de Nehemías. El día de hoy vamos a continuar, pero quiero un poco para que podamos nosotros entender la secuencia y lo que implica el estudio del día de hoy. Quiero hablar un poco acerca del contexto de lo que habíamos hablado en la anterior clase. Y en el capítulo 8 nosotros habíamos aprendido principios importantes de nosotros como oyentes de la palabra de Dios. Entre ellos habíamos hablado del interés que tuvo el pueblo por buscar la palabra, por pedirle a Esdras que les predicaran, que pudieran abrir la ley delante de todo el pueblo. Y recuerden que la congregación estaba como un solo hombre, dice la Escritura, en el capítulo 8. También hablábamos de que todo el pueblo estaba ahí y también con relación a cómo se presentó el pueblo, con mucha atención, con mucho interés. No les importó el tiempo, estuvieron por mediodía, ellos escuchando atentos la palabra de Dios. Eran principios importantes que nosotros habíamos aprendido. También habíamos hablado un poco acerca de los preparativos que realizó. El texto nos dice que Esdras estaba sobre un púlpito que se había preparado justamente para esta ocasión. Entonces, es importante que cuando nosotros escuchamos o vamos a escuchar la palabra de Dios, podamos prepararnos, podamos hacer preparativos, podamos disponer el tiempo, podamos estar organizados para ese momento en el que vamos a escuchar la palabra de Dios. También nosotros habíamos hablado de la colaboración. Esdras está hablando, abriendo el libro de la ley, hablando a todo el pueblo, pero no está solo. ¿Sí? Qué curioso que en este pasaje aprendemos algo importante, que el trabajo en la iglesia no es de una sola persona, que el liderazgo en la iglesia, que el liderazgo como hermanos no es para que haga una sola persona las cosas. Cuando hablamos de liderazgo en la iglesia, cuando hablamos de una organización bíblica, los principios que nos está mostrando tanto el pueblo de Israel como en el Nuevo Testamento, ya la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, habla de una organización de varios servidores, varios ancianos, varios evangelistas. No habla de una sola persona. Es interesante poder aprender este principio, ¿sí? Pero bueno, también dentro de lo que ya habíamos visto en el capítulo 8, que todo el pueblo congregado estaba atento y en su lugar. Nos mostraba el orden que tuvo todo este pueblo al escuchar la palabra. Y eso muestra que cuando nosotros estamos escuchando la palabra, que cuando la palabra de Dios es expuesta a su pueblo, es expuesta a la gente, tiene que haber un respeto. Tiene que haber un sumo respeto, porque quien habla no es la persona que está al frente, ¿sí? No es quien está junto con nosotros. No tiene que ver con el predicador. Esto tiene que ver con que la palabra es de Dios. Y por ello es que debemos respetar nosotros el momento en el que Dios nos está hablando y nos está dando sus mandamientos, su instrucción, su ánimo para que podamos seguir nosotros firmes. Habíamos visto también en el capítulo 8 cómo este pueblo, después de haber estado atento, después de haber hecho los preparativos, de no importarle que haya sido mediodía el que estuvo escuchando la palabra de Dios, tuvieron ese respeto. Y cuando eso existe, la iglesia, el pueblo que escucha de esa manera va a humillarse, dice el versículo 6, porque ellos se humillaron y adoraron. Es interesante y muy bonito ver el resultado efectivo de la palabra de Dios cuando el oyente aplica estos principios que nos enseña el pueblo de Israel. Entonces, eso ya lo habíamos nosotros visto. Y cuando todo eso sucedió, el pueblo adoró, pues en el versículo 12 nos habla que el pueblo entendió, ¿sí? Entendió y se gozó. Se gozó grandemente porque entendió todo esto. Este pueblo que estamos viendo nosotros, que escuchó con atención, este pueblo, recuerden que es el mismo pueblo que por años, aproximadamente 70 años, vivió en el exilio de la tierra a la cual Dios les había prometido y les había dado. Y esto me hace pensar en que lo que vamos a ver el día de hoy tiene que ver
con la situación de un pueblo, de una persona, de un individuo que escucha la palabra y que debe actuar cuando escucha la palabra. ¿Por qué muchas veces sentimos que al estar estudiando la palabra no hay un cambio en nuestra vida? ¿Por qué sucede que a veces estamos conectados actualmente ya más de 3 meses por medio de esta plataforma que ha sido una bendición, pero todavía no sentimos la presencia de Dios en nuestra vida? ¿Se ha preguntado usted qué es lo que está pasando? ¿O se ha preguntado todavía por qué no siento cuán efectiva es la palabra de Dios? ¿Ha notado usted el cambio en su vida? Es interesante que nos hagamos estas preguntas porque del estudio del día de hoy, nosotros vamos a descubrir qué es lo que necesitamos hacer nosotros. Aparte de los principios como oyentes que ya estudiamos en una ocasión anterior, el día de hoy vamos a ver cómo es que el pueblo va a tener un cambio de actitud. Nosotros habíamos visto en la parte final del capítulo 8, este pueblo estuvo llorando, ¿sí? Escuchó la palabra. Recordemos que eran generaciones que algunos de ellos nunca habían escuchado la ley de Dios. Recordemos y trasladémonos un poco al pensamiento de este pueblo judío. Porque algunas personas de toda esta congregación que estamos nosotros indicando aquí que como escucharon, era la primera vez para algunos de ellos que estaban escuchando la ley de Dios. Era la primera vez. Y al escuchar todo lo que en el versículo 9, en el capítulo 9 vamos a ver, este pueblo va a mostrar y va a enseñarnos el día de hoy a nosotros que después de este capítulo, ¿sí? Vamos a entender un mensaje muy, muy, muy importante, y es que hay una disposición al final de todo el pueblo. La misma disposición que siempre Dios ha querido. En la antigüedad, el pueblo de Israel, promesas materiales, promesas de una tierra. Y todo este pueblo al ver cómo Dios hizo de 1000 maneras, y que vamos a descubrirlo el día de hoy, al escuchar todo eso, la única reacción que tuvo este pueblo es decir, yo quiero servirte, yo quiero estar a tu servicio, Dios, porque eres un Dios grande, eres un Dios todopoderoso. Esa adoración, esa alabanza y esa disposición de servir a Dios viene con el conocimiento de qué es lo que Él ha hecho, de qué es lo que Él hace y qué es lo que Él hará. ¿Cuántos de nosotros podemos responder, así como este pueblo respondió, henos aquí, el día de hoy somos siervos? ¿Cuántas veces al escuchar la predicación, nosotros convencidos podemos decir, Dios mío, solo quiero servirte? Le invito a que usted evite toda distracción en este momento, que tenga su Biblia a mano, tenga una libreta, un lapicero, para que en esta noche juntos estudiemos la Biblia. Nehemías capítulo 9, versículo 1. Vamos a dar lectura desde el capítulo 9, desde el versículo 1. No sé si me ayudan confirmando si está proyectada la Biblia en sus pantallas. Perfecto, entonces vamos a continuar. Mire lo que dice la Escritura y le recomiendo que usted ponga mucha atención,
porque esto nos va a servir para que nosotros podamos aplicar qué es lo que aprendemos y lo que hemos aprendido todos estos días. El principio es el mismo, la lección es la misma. Un pueblo dispuesto a escuchar, un pueblo que pasó por tribulaciones, al igual que ahora. Un pueblo que antes de que sucediera esto, no se acordaba de Dios. Porque este pueblo estaba sirviendo en otras naciones y había rehusado o se había olvidado, ni siquiera pensaba en el lugar al que Dios les había puesto, en el lugar al que les correspondía. Este pueblo llega a tener sufrimiento, llega a tener angustia. Y dentro de toda esa angustia está la mano de Dios, guiándoles por medio de Nehemías, escuchando la palabra de Dios. Y ante toda esa devastada ciudad, en donde no se podía ni siquiera todavía habitar, hay un ánimo, hay una entrega. El mismo concepto que podemos nosotros aplicar al día de hoy. Porque antes de esta pandemia, muchos de nosotros estábamos sin pensar en lo que nos dice Dios. Estábamos sin recordar lo que habíamos aprendido de la palabra. Estábamos olvidados de que Dios existe. Es probable que muchos hayamos estado en esta situación. Y por eso es que la lección aplica de manera perfecta al día de hoy. Notemos qué es lo que empieza a escuchar este pueblo, ¿sí? Y le invito a que usted vaya asociando todo esto a lo que pasó. Estamos hablando de un pueblo que estaba oyendo de sus generaciones anteriores. Mire lo que dice, versículo 1. El día 24 del mismo mes, ¿sí? Se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Esto es una práctica de acuerdo a la cultura de aquel tiempo. El ayuno, vestirse con cilicio, era utilizar prendas de vestir ásperas, que sean algo incómodas. Y la tierra sobre sí, solían ponerse tierra sobre sus cabezas, pero toda esta práctica tenía que ver con el considerarse o humillarse delante de algo, mostrar una bajeza o mostrar arrepentimiento. Y cuando vemos que este pueblo hizo esto, notamos la sinceridad de lo que está sucediendo con este pueblo ante Dios. Es decir, que un pueblo que escucha la palabra de manera atenta va a reaccionar, va a actuar. Recuerden en el capítulo 8, escucharon de la fiesta de los tabernáculos y todos se pusieron a hacer eso, ¿sí? Y esta parte del capítulo 9 nos indica que todo lo que ellos estaban haciendo, lo estaban haciendo de manera sincera. Es decir, que el efecto que existe en las personas desde tiempos anteriores hasta la actualidad es el mismo. Cuando nosotros escuchamos la predicación de la palabra de Dios, nuestra reacción debe ser sincera. Nuestro actuar debe ser sincero, tal y como lo hizo este pueblo. Ahora, en la cultura ya no se utiliza esta forma de demostrarlo, pero sí podemos hablar de una vivencia, de un cambio en nosotros, de cómo podemos nosotros mostrar sinceridad frente a nuestros allegados, frente a nuestro entorno, frente a nuestro, todo el círculo social que está alrededor nuestro. Y este pueblo, mire lo que dice, versículo 2, y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Ojo, recuerden que hablábamos que cuando Nehemías tuvo noticias, dijo, todo el pueblo estaba por todos lados. Por todos lados, menos en el sitio y en la ciudad en donde ellos debían estar. Pero note que ahora, todos los que se habían apartado, dice, ya no estaban como extranjeros, sino ya estaban todos ahí. Entonces, estando en pie, mire lo que hicieron. Confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Interesante cómo cuando escuchan la palabra de una manera sincera, vemos aquí en toda la reacción de este pueblo una muestra de arrepentimiento. Y tiene mucha relación
con las lágrimas que brotaron en el capítulo 8, ¿sí? Confiesan sus pecados. A propósito de esto, cuando usted escucha los mandamientos de Dios, hay dos cosas que nosotros debemos buscar hacer. La primera tiene que ver con esto que voy a subrayar en la pantalla. Todos los que eran del pueblo de Israel se habían apartado de todos los extranjeros. Es decir, no podemos continuar mezclándonos. Y esto me refiero a interactuar y participar de obras y de actos que realizan los demás. Debemos apartarnos y también, por supuesto, confesar. La palabra de Dios nos ayuda cada día a poder identificar qué es lo que hacemos mal. Y podemos nosotros, cuando escuchamos la palabra, nos damos cuenta de lo que hacemos mal, nos damos cuenta de nuestros errores. Y le invito a que a partir del día de hoy usted piense en dos cosas específicas: apartarse y confesar los pecados a Dios, sus pecados, a Él. ¿Sí? Muy bien, continuemos. ¿Qué más nos enseña con la reacción de este pueblo? Y puestos en pie en su lugar, lo que hicieron, leyeron el libro de la ley de Jehová, su Dios, la cuarta parte del día. ¿Cuánto es la cuarta parte del día? El día tiene 24 horas, eso quiere decir que dividido para 4 estamos hablando de 6 horas, ¿sí? Y muchas veces nosotros estamos cabeceando al escuchar un mensaje de 40 minutos. Entonces, eso también nos enseña a cómo el pueblo de Dios, como usted y yo, que escuchamos la palabra de Dios, debemos nosotros disponer, debemos interesarnos, no debe cansarnos. Y si nos empieza a cansar, mucho cuidado, estemos alerta. Porque esa no es la reacción frente a la predicación de la palabra. Muy bien, escucharon la cuarta parte del día y la cuarta parte del día confesaron sus pecados. Es decir, mediodía estuvieron ocupados, escuchando, leyendo y la otra parte confesando sus pecados. Y mire, el resultado siempre, yo quiero que usted, si puede, subraye esto en sus Biblias, el resultado, el propósito, el objetivo, cuando usted escucha la palabra de Dios, no es señalar el error de otros, no. No es desanimarse, no. Porque hay muchas situaciones que nosotros podemos fallar. Y es que cuando escuchamos la palabra pensamos decir, qué bueno que le cayó como anillo al dedo a tal persona. O decimos, no, yo para esto no sirvo. O podemos pensar en muchas cosas, o podemos reaccionar de muchas maneras, pero lo que la Escritura nos enseña aquí es que el resultado correcto, bíblico, cuando nosotros escuchamos la palabra es que adoremos a nuestro Dios. Porque lo único que vamos a descubrir es la grandeza de nuestro Dios. Y le invito a que usted piense en su corazón, en su mente, ¿cuántas veces de todos estos días usted ha terminado de escuchar un estudio y ha dado gloria a Dios? Ha adorado a nuestro Creador. Mire lo que sucedió a continuación. Luego se levantaron sobre la grada de los levitas, estos son los sacerdotes, y aquí va a dar un listado: Jesuá, Bani, Cadmiel, Sebanías, y algunos de ellos son los que estaban junto con Esdras, recuerden, en el capítulo 8. Y dijeron, versículo 5, y dijeron los levitas, Jesúa, Cadmiel, Bani, Asabnías, Serebías, Odías, Sebanías y Petaías. Miren lo que dicen estos sacerdotes. Recordemos que la tribu de los levitas son quienes ejercían el sacerdocio en el pueblo de Dios. Y miren lo que hacen. Cumplen un propósito.
Levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendigas el nombre tuyo, glorioso y alto, sobre toda bendición y alabanza. Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos, y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra, todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Ojo, ¿sí? La grandeza de nuestro Dios. Tú eres, oh Jehová, mire lo que dice aquí, el Dios que escogiste a Abraham, y lo sacaste de Ur de los Caldeos, y le pusiste el nombre Abraham, y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Jebuseo, del Gergeseo, para darla a su descendencia. Y cumpliste tu palabra porque eres justo. Y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto, y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo. Recordemos este episodio también, ¿sí? E hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos tus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos. Y te hiciste nombre grande como en este día. Mire lo que sigue diciendo. Dividiste el mar delante de ellos y pasaron por medio de él en seco. Y a sus perseguidores echaste en las profundidades. Esto fue en el episodio cuando se abrieron las aguas y luego los egipcios murieron ahogados porque pasaron los israelitas y luego se cerró el mar, recuerden. Como una piedra en profundas aguas, ¿sí? Versículo 12. Con columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos. Mire, leyes verdaderas, estatutos y mandamientos buenos, ¿sí? Y les ordenaste el día de reposo santo para ti por mano de Moisés tu siervo, les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Mire qué más hizo Dios por ellos. Versículo 15, les diste pan del cielo en su hambre, y en su sed les sacaste aguas de la peña, y les dijiste que entrasen a poseer la tierra por la cual alzaste tu mano y juraste que se la darías. Es decir, una promesa que fue cumplida, ¿sí? Mas ellos, bueno, voy hasta el versículo 15, quiero que pensemos en algo. Recordemos que en este capítulo, en estos versículos que acabamos de nosotros leer, está toda la historia del pueblo de Israel. Desde Abraham, a quien fue hecha la promesa, hasta que estuvo el pueblo recibiendo la tierra por heredad, ¿sí? Todo lo que Dios había hecho. La salida de Egipto, cómo Dios los libra de los egipcios. Cómo hace milagros y cosas maravillosas frente a los ojos de este pueblo, ¿sí? Entonces, trasladémonos un momento a la mente de estos judíos que estaban escuchando esto, ¿sí? Es interesante. Toda esta gente está escuchando lo que Dios ha hecho por su pueblo. Y en esta parte del estudio, quiero hablar con usted, querido hermano. Quiero dirigirme a usted, querido amigo. Porque todos estos 3 meses, nosotros hemos escuchado la palabra de Dios. Nos han compartido a nuestros hermanos la enseñanza de lo que Dios ha hecho por nosotros. Al igual que todo este pueblo, lo que hemos escuchado son maravillas, bondades y bendiciones de parte de Dios. Es lo que hemos escuchado. ¿Amén? Es lo que hemos escuchado. Es lo que hemos vivido. Porque a pesar de esta situación de tribulación,
de angustia para muchas personas, nos hemos fortalecido, nos hemos alimentado de la palabra de Dios. Y así como este pueblo, dice, Dios, les diste comida, hiciste esto, les cuidaste, les guiaste. Y quiero decirle en esta noche que en este tiempo Dios ha hecho lo mismo con usted y conmigo. Nos ha guiado con su palabra, nos ha alimentado, nos ha dado el sustento diario, nos ha dado fortaleza con su palabra. Pero quiero invitarle a que reflexionemos, porque así como este pueblo, también puede sucedernos a nosotros. Versículo 16. Mas ellos, es decir, el pueblo de Israel, que recibió todas estas bendiciones, que fueron guiados, que los libraron del pueblo de Egipto, que los libró viendo cómo se abrió el mar, este pueblo, este mismo pueblo, mire, mas ellos y nuestros padres que fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. Quiero invitarle a que usted piense y siente en su corazón, ¿cuál es el efecto que está teniendo en su vida la palabra de Dios? Porque puede existir dos resultados de cuando nosotros escuchamos los mandamientos de Dios, de cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios. La una es obedecer, pero la otra es lo que hizo este pueblo. Fueron soberbios, endurecieron su cerviz y no escucharon los mandamientos de Dios. Mire lo que dice el 17. No quisieron oír, ¿sí? Y este es el problema que sucede muchas veces con la gente. Este es el problema que pasa con la gente. ¿Por qué no obedecemos a los mandamientos de Dios? ¿Por qué nos cansamos de escuchar la palabra de Dios? Cuando iniciamos, hace aproximadamente 3 meses y una semana, porque el 24 de, si no estoy mal, el 24 de marzo fue nuestra primera reunión Zoom. 3 meses. Teníamos 60 dispositivos conectados. ¿Sí? Luego de 3 meses, estamos a 29 de junio con 34 dispositivos conectados. No quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. ¿Qué es lo que pasó? Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Quisieron volver allá a Egipto. Pero mire, y quiero que pensemos en esto, pero tú eres un Dios que perdonas. ¿Cuántas veces hemos negado nosotros a nuestro Dios? ¿Cuántas veces no hemos querido oír? Hemos endurecido nuestro servicio a Él. Nos rebelamos. Pero nuestro Dios, ¿cómo es? Es un Dios que perdona. Es un Dios clemente, es un Dios piadoso. Tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Dios nunca nos va a abandonar. Quiero que usted piense todos los días que ahí está Dios en cada paso que usted da. Así como Él lo estuvo con este pueblo, los principios se mantienen. Y ahora nosotros con mejores promesas debemos pensar en todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Mire lo que dice el versículo 18. Además, cuando hicieron para sí becerros de fundición y dijeron, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones. Dios aborrece la idolatría. Y en este tiempo la gente empezó a crearse ídolos. Hicieron un becerro para adorarle. Pero quiero que usted también en esta parte del estudio podamos pensar en
que nosotros muchas veces en nuestra vida creamos ídolos, no precisamente como este pueblo, un becerro, pero nuestros gustos, nuestros placeres, nuestros deleites, todo lo que aparta nuestra mente de darle la prioridad a nuestro Dios, es un ídolo en nuestra vida. Y eso, ese principio no ha cambiado porque Dios aborrece la idolatría. Y mire, nuestro Dios como es. Tú, con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día, ¿sí? Y para guiarlos por el camino. Ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Enviaste tu buen espíritu para enseñarles y no retiraste tu maná de su boca, todo el sustento. Y agua les diste para su sed. Los sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad. ¡Qué maravilla! Mire, sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Todo esto hizo Dios por el pueblo de Israel. Y les diste reinos y pueblos y repartiste por distritos y poseyeron la tierra de Seón, la tierra del rey de Esbón, la tierra del rey de Og, rey de Basán. Multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo y los llevaste a la tierra de la cual habías dicho a sus padres que habían de poseerla, una promesa cumplida. Y los hijos vinieron y poseyeron la tierra y humillaste delante de ellos a los moradores del país, a los cananeos a los cuales entregaste en su mano y a sus reyes y a los pueblos de la tierra para que hiciesen ellos como quisieran. Y tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares, es decir, todo listo para que ellos llegaran y habitaran. Todo esto les dio Dios, ¿sí? Pero mire, una vez más, 26, pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas. Y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. Y al escuchar esta historia, yo no sé a usted qué esté pensando, qué esté sintiendo. Muchos probablemente podamos decir, ¿cómo fue posible que después de todo esto que recibieron, se hayan rebelado contra Dios? Es inaceptable o nos resulta ilógico pensar que después de todo lo que hizo Dios por ellos, se rebelaron, tuvieron soberbia, endurecieron sus corazones para no servirle a Dios, ¿sí? Y déjenme decirle que hay veces que nosotros hacemos lo mismo. Muchas veces hacemos lo mismo, porque no nos damos cuenta cuán grande es nuestro Dios, cuán misericordioso es nuestro Dios, porque no estamos atentos cuando la palabra de Dios es predicada. Y entonces mire lo que hizo Dios. Entonces los entregaste en manos de sus enemigos, los cuales los afligieron, ¿sí? Pero en el tiempo de su tribulación, ¿qué pasó? Clamaron a ti, ¿sí? Es muy parecido a lo que nos sucede, porque toda la gente cuando se ve en apuros, en aprietos, desastres naturales, que dicen, Dios mío, ¿sí? Así como este pueblo. Cuando eran afligidos, clamaron a Dios. Y tú desde los cielos les oíste, según tu gran misericordia, y les enviaste libertadores para que los salvasen de mano de sus enemigos. Pero una vez que tenían paz, ¿qué pasaba? Este es un principio o es una lección que aprendemos de que el pueblo de Dios realmente ha sido así. Y déjeme decirle que el día de hoy pasa lo mismo. Por ello es que yo pregunto y digo, ¿qué va a suceder si el día de mañana se encuentra la cura para este virus?
si el día de mañana todo vuelve a ser como antes? ¿Cuántos de nosotros seguiremos clamando a Dios? ¿Cuántos de nosotros seguiremos agradeciéndole a Dios? Porque la Escritura nos muestra que este pueblo volvía a tener paz y volvían a hacer lo mismo delante de Dios. Por lo cual, dice, abandonaste en mano de sus enemigos que los dominaron, pero volvían y clamaban otra vez a ti. Y mire cómo es nuestro Dios de maravilloso. Y tú desde los cielos los oías, según tus misericordias, muchas veces los libraste. Los amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos. Quiero hablar yo en esta noche con usted, querido hermano, hermana, amigo, amiga. Hemos aprendido muchas lecciones a lo largo de estos días. Pero quiero que usted en su corazón pueda responderse a la siguiente pregunta. ¿Cuántos de nuestros pecados hemos dejado de hacer? ¿Cuántos de nuestros errores hemos dejado de cometer? Porque existe una emoción al escuchar la palabra, pero no existe un cambio. Por eso es que este pueblo estaba haciendo eso y nosotros muchas veces cometemos el mismo error. No escuchamos los mandamientos de Dios. Mire lo que dice ahí, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz. Tercera vez que nos muestra esta frase, y no escucharon. Y mire lo que hace Dios con nosotros y lo que hizo con este pueblo. Los soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon. Por lo cual les entregaste en manos de los pueblos de la tierra. Y eso le pasó a esta nación. Por eso estaban exiliados, la ciudad destruida, ¿sí? Pero quiero animarles con este verso. ¿Cómo es nuestro Dios? Mas por tus muchas misericordias no los consumiste. Nuestro Dios es tan poderoso que si Él quisiera, nos destruiría. Pero su misericordia y su amor hace que no nos desampara. Es un Dios clemente y misericordioso. Este pueblo estaba escuchando todo lo que había sucedido en la historia. Como les dije, a algunos de ellos era la primera vez que escuchaban esto, ¿sí? Era la primera vez que escuchaban de Dios. Y mire versículo 32. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande y fuerte, quiero que nosotros empecemos a pensar en estas palabras, empecemos a nosotros a hablarle así a nuestro Dios, porque Él se lo merece. Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y las misericordias, no sea tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta el día de hoy. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros. Es decir, este pueblo merecía todo eso por haber sido soberbio y desobediente a Dios. Porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Y quiero que piensen esto, y es que nosotros somos los que nos equivocamos. El peor error que podemos cometer es tratar de culpar a Dios de las cosas que nos suceden por desobedientes. ¿Cuánto sufrimos? ¿Cuánto nos afligimos por cosas que nosotros mismos, o son consecuencias de nuestros errores, de nuestro pecado? Nuestros reyes, versículo 34, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra tu ley. Estamos viendo un ejemplo de destrucción de acuerdo a la promesa dada al pueblo de Israel.
¿Sí? Tome muy en cuenta esto. No pusieron por obra tu ley. Es decir, no obedecieron, no actuaron, no hicieron, no se arrepintieron, no obedecieron a los mandamientos de Dios. Por eso dice, ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios con los que les amonestabas. ¿Sí? Hemos escuchado nosotros cómo la palabra nos exhorta, cómo nos enseña a vivir. Pero lo que sucede es que a veces nosotros no ponemos por obra. Y ellos, dice versículo 35, en su reino y en tu mucho bien que les diste, y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste, delante de ellos no te sirvieron, ni se convirtieron de sus malas obras. He aquí que hoy somos siervos. Quiero invitarle a que usted pueda, cada vez que escucha la palabra, reflexionar en todo lo que Dios es, en todo lo que Él nos ha dado, y solo cuando entendemos realmente esta enseñanza, vamos a poder decir con nuestro corazón y con total sinceridad, he aquí que hoy somos siervos. Henos aquí. Aquí estoy. Aquí estoy, mi Dios. Quiero servirte. Siervos en la tierra que diste a nuestros padres para que comiesen su fruto y su bien. Y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados, conforme a su voluntad, y estamos en grande angustia. Hemos visto que en este capítulo está mostrándose al pueblo de Dios toda la historia. La historia de un Dios que prometió y cumplió, pero tristemente también la historia de un pueblo que recibió y desobedeció. Yo quiero que usted piense en que así como a este pueblo, Dios le hizo promesas, nosotros como su iglesia gozamos de maravillosas promesas. Y así como este pueblo está escuchando todo lo que Dios ha hecho por ellos hasta este momento, quiero añadirle la obra más maravillosa de nuestro Dios y que también se añade a lo que Dios ha hecho por nosotros, por usted que me está escuchando, por mí. Y es que envió a su Hijo a morir por nosotros. No hay nada más maravilloso que eso. No hay muestra más grande de amor que eso. Y así como muchas veces podemos pensar que fue ilógico todo lo que hizo este pueblo al desobedecer a Dios, después de tantas muestras maravillosas de su poder, su misericordia y su amor, de la misma manera pasa hoy en día. Que a pesar de que se ha predicado el Evangelio de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, la gente se niega a escuchar. Que a pesar de que es predicado todas las maravillas y los mandamientos de nuestro Dios, nos negamos a obedecer. Somos soberbios. Somos duros de cerviz. Pero tenemos un Dios misericordioso. Y quiero en esta noche invitarle a que pensemos en todo lo bueno y bondadoso, misericordioso que Dios ha sido en este tiempo. Y también que reflexionemos en cómo somos nosotros. Porque nosotros no somos como este pueblo del cual se está hablando, sino somos como el pueblo el cual está escuchando. Recuerden que este pueblo aquí en el libro de Nehemías está escuchando atento. Está teniendo interés. De ese pueblo somos nosotros, de ese pueblo obediente, de ese pueblo que escucha, de ese pueblo que adora y se humilla frente a nuestro Dios. Quiero invitarle a que esté atento a la continuación de este estudio, porque después de escuchar todo esto, este pueblo va a hacer un compromiso y vamos a ver la forma correcta de un pueblo
que se compromete en el trabajo de Dios, en el servicio de Dios, de un pueblo que sirve a nuestro Dios. Que Dios le bendiga y le invito a que usted sea parte de ese pueblo obediente, de ese pueblo que escucha los mandamientos de Dios y de ese pueblo que se humilla y adora a nuestro Creador. Que Dios le bendiga. Amén.